Si tuvieras que decirme cuáles crees que son las dos preguntas que el ser humano se hace con más facilidad cuando atraviesa circunstancias difíciles que no parecen tener sentido ni propósito, que se prolongan en el tiempo, que no se logran entender, que han sido inesperadas y además están siendo difíciles de soportar, ¿qué me diríais? Os lo voy a presentar de otra manera. ¿Cuál podría ser la pregunta que se hace una familia que pierde a un ser querido de una forma inesperada? ¿O los padres de un niño que enferma de gravedad y sufre durante meses y meses con dolores y complicaciones médicas continuas sin aparente remedio? ¿O aquellas personas que sufren persecución por sus creencias, por sexo, por otra condición y que no esperan encontrar libertad? Más aún, ¿cuáles creéis que han sido las preguntas que más se han hecho los seres humanos, incluidos los cristianos, ante la pandemia que estamos viviendo desde el año pasado? Pues todas estas circunstancias, estas situaciones suscitan normalmente dos preguntas principales que seguro que vosotros ya habéis pensado. La primera es ¿por qué? Y la siguiente, ¿hasta cuándo o cuánto más? Hasta el salmista en muchos de los salmos nos refleja estas preguntas. Fijaros lo que encontramos en el Salmo 13, que dice en versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Cuando surge un problema de manera natural, la naturaleza humana nos lleva de forma casi intuitiva a la pregunta principal ¿por qué? Pero cuando el problema se prolonga durante mucho tiempo y dura mucho, la pregunta que surge ya no es por qué, sino ¿hasta cuándo? Recuerdo con mucha claridad al principio de la pandemia, con muchas de las personas con las que hablaba acerca de este tema, que se planteaban la pregunta ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué una pandemia? Sin embargo, en las conversaciones que tengo últimamente, la pregunta ya ha cambiado y ha tornado a ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más nos queda que pasar en esta situación? Es la pregunta del alma cuando ya no hay fuerza. Y no se debe tanto a la intensidad de la situación o del problema, sino a la duración. Alguien ha dicho, el alma se derrite en la tribulación a largo plazo. Y es cierto, al principio de la prueba, aunque hay incertidumbre, hay sorpresa, pero uno parece tener más energía. Afronta las circunstancias con las expectativas de que va a ser algo pasajero. Pero el tiempo y el cansancio erosiona la determinación. Y puede que a uno le haga pensar que Dios se ha olvidado o que ha perdido el interés en la situación, que se ha apartado y que está desinteresado, y eso genera un desánimo que lleva a perder completamente el enfoque y la visión. Se nubla por completo la esperanza. Pensar en que Dios se ha olvidado de nosotros, que no le interesa nuestra situación, que se ha apartado voluntariamente, hace que el alma se entristezca, que se amargue, nos hace sentir rechazados, puestos a un lado, y eso es lo que se refleja en el salmista, esa amargura que se hace evidente porque dice, Dios se ha escondido, se ha olvidado de mí. Por lo que sabemos de la vida de José hasta ahora, no es de extrañar de que José pudiera tener estas mismas preguntas e incluso sentir en su corazón y que se hubieran generado estos mismos sentimientos. Sería algo completamente racional para nosotros. Fue un hombre que sufrió aflicción, maltrato, engaño, traición, estuvo en la cárcel muchísimos años, fue un hombre odiado desde joven por sus hermanos, rechazado en su casa, castigado en una tierra hostil, extraña, olvidado por las personas a las que había servido fielmente. Así que
no nos sorprendería ver una reacción negativa en José o que se generaran quejas. Sin embargo, con el estudio del capítulo de hoy vamos a comprobar que no fue así en absoluto. El capítulo 41 de Génesis es el momento en el que se produce un giro inesperado en la vida de José. Empieza el capítulo encarcelado como un joven sin valor y termina exaltado como el máximo gobernador de Egipto. Un giro inesperado. Vamos a leer ciertas partes del capítulo 41, pero me gustaría hacer un breve resumen muy rápido de lo que acontece en este capítulo. José sigue estando en la cárcel y el faraón de Egipto tiene dos sueños recurrentes en los que aparecen 7 vacas gordas que son devoradas por 7 vacas flacas. En su séquito de intérpretes no hay nadie que sea capaz de interpretar los sueños. El copero del rey, que compartió cárcel unos años atrás con José y que ha sido restaurado en su puesto, recuerda que José es intérprete de sueños y se lo notifica a Faraón. Este hace traer a José a la corte y José escucha e interpreta los sueños de Faraón. Y eso le lleva en un continuo de situaciones extraordinarias a ser coronado como segundo de Egipto, con todos los beneficios que eso comporta y que veremos. Para tener una breve o una pequeña guía del bosquejo que vamos a seguir, os diré que vamos a dividir este texto o esta prédica en 3 partes, en 3 puntos. El primero sería José sale de la cárcel. El segundo sería José interpreta y aplica los sueños de Faraón. Y por último, el punto tercero, que sería José es entronado. Bien, pues vamos a empezar con el punto primero. José sale de la cárcel. Están en los versículos del 1 al 14 y los vamos a leer. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien les pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mi falta. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Hasta aquí, el 14 también. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ahora sí, hasta aquí. Los sueños son esenciales en la vida de José. Soñó siendo un niño en la casa de su padre, un sueño que sabemos que se cumpliría con todo lujo de detalle, aunque hasta este momento no se ha cumplido aún. También
interpretó los sueños de sus compañeros de cárcel, tanto del copero como del panadero. Una interpretación que se realizó exactamente como él lo dijo a ambos. Y también interpretó los sueños de Faraón. José fue dotado no solo de la capacidad de soñar, sino además también de la capacidad de interpretar. Y fue precisamente la capacidad divina de la interpretación la herramienta que facilitó la salida de la cárcel de José. No tanto que él soñaba y que Dios le hablaba de lo que iba a pasar en el futuro, sino que además Dios le había capacitado pudiendo interpretar los sueños de los demás. Lo principal en el sueño de Faraón era tanto las vacas como las espigas, esos dos elementos. Era algo muy significativo en concreto en cuanto a las vacas, porque la vaca era sagrada para los egipcios. De hecho, Isis era la diosa, una de las diosas, en concreto la diosa de la tierra, a la que ellos adoraban. Pero irremediablemente Isis no pudo dar una interpretación a los sueños de Faraón. Ni ella, ni todos los sabios que confiaban en ella, ni los magos, ni ningún adivino de la corte. Desde aquí ya podemos ver la soberanía y la misericordia de Dios, porque que todo este séquito de sabiduría no fuera capaz de encontrar una explicación a los sueños de Faraón y que además fueran íntegros al no inventarse cualquier explicación, dice mucho de ellos. Tenía mucho significado. Se jugaban su puesto, pero no solo su puesto, sino también su vida. Y aún así hicieron lo correcto y eso dio paso a José. Dios está interviniendo poderosamente para que José dé los primeros pasos hacia su nueva vida, en la que Dios había diseñado desde el principio. Dice el texto que el copero se acordó, lo hemos leído. Después de 2 años, el texto lo dice, que pasaron 2 años justo al principio, el copero recordó. Y cuando pensamos en esto fríamente, nos lleva a percibir a este personaje con cierta rabia, por lo menos a mí. Después de haber estado con José, de haber sido tratado tan bien, haber sido bendecido con la interpretación de sus sueños y además favorablemente, ver cómo se cumple y vivir la restauración total en su puesto laboral, este hombre se olvida por completo de José. A lo mejor, incluso al principio, hizo algún ademán de acercarse a Faraón y hablarle de este hombre, pero nada más que el miedo posiblemente le llevó a ir dejándolo hasta olvidarlo por completo. Sin embargo, podría haberlo olvidado para siempre. Los sueños de Faraón hacen a este hombre recordar al intérprete de sueños que conoció en la cárcel, a José. Y esto ya de primera nos hace sacar una aplicación muy sutil. Y es que siempre puede ser peor. Pasaron 2 años, sí, fueron 2 años duros, con toda seguridad. Pero podría no haberse acordado de él nunca. Siempre puede ser peor. Siempre puede haber un enfoque positivo en las circunstancias. Si nos esforzamos por encontrar este enfoque positivo, la vida siempre es más llevadera. Entiendo que no debió ser fácil para José encontrar este punto positivo estando 2 años en la cárcel y habiéndose olvidado el copero de él por completo. Pero José fue capaz de ver este punto positivo. No hay ni un solo reproche, ni una palabra de descontento, ni siquiera una mirada de cabreo. José se enfoca en lo positivo y olvida lo sucedido. No voy a ahondar mucho aquí porque más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero sí que quiero que os quedéis con esta primera aplicación, que para mí es algo muy bueno y que me ayuda en el día a día. Siempre puede ser peor. Siempre hay algo positivo que podemos sacar.
Pasamos al punto 2. José interpreta y aplica los sueños de Faraón. Este lo encontramos a partir del versículo 15 hasta el 36. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, y aquí de nuevo se ve todo el sueño que Faraón tuvo, cómo se lo transmite a José. Y en el versículo 28 retomamos y dice: esto es lo que respondo a Faraón. Estas son palabras de José. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará a deber, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, es decir, retire la quinta parte, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Hasta aquí esta segunda parte. José, por lo tanto, es rescatado de la cárcel como intérprete. Cuando el faraón le dice que ha escuchado de su pericia interpretativa, José le responde firmemente: no está en mí, será Dios. En una situación como esta, propicia para solicitar al faraón cualquier cosa, José no se enfoca en él, ni en su situación, ni en su aflicción para interceder por su propia situación, porque había estado en la cárcel muchos años injustamente. Había sido un ayudante íntegro del carcelero en todo el tiempo y no había sido recompensado. Había interpretado correctamente el sueño del copero y no había devuelto su palabra. Había muchas cosas por las que José podría quejarse al faraón y pedir que se le resarciera, incluso pedir cuenta. Pero José no tiene en absoluto ese interés, y esto ya de por sí es admirable, sino que su interés está en dar testimonio del Dios al que sirve. Puso todo el énfasis en el Señor al que servía y dio claramente testimonio de su Dios. Fijaros cómo lo dice el texto. Dice: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. No se avergonzó de quién era y de quién servía. Todo lo contrario. José sabía que tenía lo que Faraón necesitaba, pero lo que José podía hacer por él venía directamente de Dios. No era fácil la posición de José en este momento, ante la corte y ante el Faraón. La civilización egipcia no creía en una sola divinidad, sino que era una cultura politeísta y pagana. Pero José, mostrando de nuevo su fe absoluta en la soberanía de Dios, declara que es el único Dios que puede traer revelación al faraón. José no dice un Dios o el Dios, no. José dice fervientemente el único Dios, y además lo hace sin ninguna coacción. Y esto me recuerda lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. No siempre la defensa del Evangelio o la obediencia a la palabra es fácil. De hecho, en la mayoría de las ocasiones no lo es. Lo tenemos que realizar en circunstancias que parecen completamente en contra y nos hace pensar que se pueden generar consecuencias nefastas para nosotros, para nuestras vidas. Y puede que sea así, pero nuestro corazón debe envalentonarse solo por el hecho de que es el Evangelio y que es Dios el que se encarga del corazón del que escucha y de los resultados. A nosotros solo nos corresponde presentar con valentía el misterio del Evangelio y hacerlo con la fe que requiere y con el fervor que demanda. Sin embargo, hay muchas ocasiones fáciles y sencillas que dejamos pasar por temor a que puedan tildarnos de antiguos, descerebrados, locos, conservadores, palurdos, pueblerinos, no sé, un montón de cosas que nos pueden llamar o que nosotros pensamos que pueden decir de nosotros. Pero si no presentamos defensa de quien ha transformado milagrosamente nuestra vida y ha dado un sentido y una esperanza completamente inalterable a nuestra existencia y a nuestra eternidad, y no somos coherentes con esta verdad absoluta e inmutable, ¿qué clase de cristianos estamos siendo? ¿A quién le estamos mostrando lealtad? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas entonces? ¿Para quién estamos viviendo? Para José esto estaba claro. Contra todo pronóstico, Faraón no se alarma ni se enoja con José cuando le dice es Dios, el Dios, sino que además le cuenta con todo lujo de detalles su sueño y espera recibir de parte del Dios de José la interpretación. Así que José escucha a Faraón en su presentación de los sueños, los interpreta y los aplica inmediatamente. Dios ha mostrado a Faraón lo que él va a hacer y así se lo dice José. Y además le hace énfasis. El hecho de que haya sido 2 sueños quiere decir que Dios está resuelto a hacerlo. José sigue valiente y no se achanta ante las divinidades egipcias, sino que exalta la soberanía de Dios en la vida de Faraón. Le hace saber que está en las manos de Dios y que todo viene de él. Le reafirma que Dios es firme en lo que va a hacer. El Faraón, quizás el más poderoso de la tierra, se encuentra en manos de Dios. Esa es la firmeza con la que José se lo transmitió al Faraón. Hay un versículo en Proverbios 21 que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. No hay mayor poder en este mundo, en esta tierra. El poder absoluto reside en Dios. La sabiduría de José no se queda en interpretar, pues lo hemos visto, sino que además aplica estos sueños para facilitar a Faraón la tarea. Es como que toma la responsabilidad de exhortar a Faraón para facilitarle el paso por esta situación y culminar con éxito. Le explica pormenorizadamente el consejo en la búsqueda de la persona adecuada para gestionar esta crisis y le dice que tiene que ser un hombre con unas características concretas, debe tener un carácter para elaborar el plan, para abordar tanto la riqueza como la pobreza. El carácter de José es profundamente admirable. Después de todo lo que ha sufrido en esa tierra, lejos de su patria, tan diferente a sus costumbres, José le ofrece a Faraón una ayuda impagable. Y se enfoca fundamentalmente en el ahorro. Lo hemos leído en la historia. Y esto me lleva a otra aplicación. Este principio del ahorro se enseña hasta en economía básica.
Que es fundamental vivir una vida con la costumbre del ahorro, todo el mundo lo sabe. No todo el mundo lo practica, pero todo el mundo lo sabe, hasta el que no lo practica. Está claro que las personas que no practican esta virtud suelen tener más probabilidad de dificultades económicas y no contar con la capacidad de afrontarlas, pues lleva a situaciones aún más complicadas que pueden generar graves problemas familiares, matrimoniales, laborales y de muy amplio rango. En este capítulo podemos encontrar la importancia de este tema. Hay personas que se justifican en que no ahorran por los pocos ingresos que tienen o los precios tan altos, pero hay infinidad de seminarios y de talleres que se imparten actualmente y vienen haciéndose desde hace mucho tiempo que demuestran que en todo caso hay una posibilidad de ahorro. Lo que nadie ha dicho es que sea fácil o que no conlleve sacrificio, pero es posible. Y si este es un tema en el que tú quieres trabajar o que llevas tiempo pensando en él, no lo dejes, porque te aseguro que será alegría para tu vida. Fíjate lo que dice Proverbio 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. También en Proverbios, el capítulo 6, el versículo 6 al 8 dice: Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Todos somos capaces de admirar la práctica de la hormiga y sabemos lo que conlleva, pero a veces no nos es fácil seguir su ejemplo. Este principio de ahorro no solo se debe de emplear en la economía monetaria, sino también en la economía espiritual, aunque suene un poco raro. La mayordomía espiritual, la buena administración espiritual. Sacar el mayor provecho al buen tiempo, al tiempo de abundancia, para que nuestra mente y corazón estén preparados para los tiempos de flaqueza, en los tiempos en los que haya hambre y sed de la palabra de Dios. Hablar de tiempo de abundancia en la vida espiritual significa quizás tiempos en los que podemos dedicarnos con mayor eficacia a la lectura, al estudio, porque las circunstancias a nuestro alrededor nos lo permiten, incluso haciendo sacrificios para ello. Tenemos que estar preparados, el alma y nuestro corazón, la mente, tienen que estar preparados. Tenemos que aprender a atesorar la riqueza de la palabra de Dios para poder librar la batalla espiritual. Conocer profundamente las verdades de la Escritura, las verdades de consuelo para la hora de tribulación. Guardar las promesas de Dios para los momentos de calamidad que sustentarán nuestra alma. Acordaros de Jesús en el momento de su tentación. La palabra fue únicamente la que sustentó su alma, la que le dio fortaleza necesaria y la que no le hizo desmayar. En 3 ocasiones tuvo que decirle a Satanás: escrito está. Esas son las verdades que debemos atesorar en nuestro corazón. No hay magia posible. Si has descuidado la lectura, la meditación, la memorización, recupéralo, porque en la hora de la aflicción no tendrás de dónde extraer. Pero si te has esforzado en ello, estos tesoros van a ser sustento y firmeza para tu corazón. Esos tesoros que sustentarán tu corazón y fortalecerán tu mente. Si no hay abundancia de la palabra en nuestros corazones, en el momento de la dificultad no podremos sacarlo de ningún sitio. Pero si es al contrario, encontraremos la fortaleza y el ánimo para soportar las circunstancias. Ese sin duda era el sustento de la fe de José. Confiaba plenamente en la providencia del Dios de sus antepasados y sabía el poder que residía en él, porque lo había conocido en la vida de su padre y lo había experimentado en la suya propia.
Pasamos al último punto. José es exaltado. Hemos visto que José es sacado de la cárcel, que José interpreta y aplica los sueños de Faraón, y ahora vemos que José es exaltado. A partir del versículo 37. El texto nos dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath-Paner, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Después nos dice lo que pasó en aquellos 7 años, cómo se recogieron todos los trigos, cómo se guardaron, que José tuvo 2 hijos, a Manasés y Efraín, y que a partir de ahí empezó a haber hambre en la tierra, pero Egipto tenía abundancia. Por lo tanto, José es exaltado. Aunque José ni se ofrece ni se expone a Faraón, pero Faraón ve claramente que este hombre es el adecuado. Lo reconoce como adecuado y además es vital como lo dice. Dice que vio en él el Espíritu de Dios. ¿Puede la gente reconocer en mi vida el Espíritu de Dios? ¿Pueden ver que camino con Jesús lo mismo que lo hacían sus discípulos? Las personas que me rodean, que te rodean y que están cercanas a nuestra vida deben ver a Dios en ellas. Pueden suceder toda clase de eventos en nuestra vida y la pregunta es: ¿interpretamos la mano de Dios en ello? ¿Vivimos según la soberanía del Señor? Puedes sufrir una situación nefasta, pero si la vives bajo la perspectiva divina, viendo la mano de Dios en ello, la cosmovisión cambia. La luz con la que ves la realidad es más clara y te permite vislumbrar más allá. Puedes conseguir objetivos con la fortaleza de Dios y contar tus logros a la luz de la soberanía del Padre. Cada situación en nuestra vida debe convertirse en una oportunidad de dar gloria a Dios. Así lo hizo José. Sabéis que tengo que reconocer que para mí esta historia, esta semana en concreto, estas 2 últimas semanas, ha sido de gran enseñanza, porque empezamos el año contagiándonos de coronavirus de una manera que nosotros no esperábamos, y nuestra primera reacción, en concreto mi primera reacción, no voy a meter a nadie más, fue la reacción de tener cierto cabreo. Y con este texto el Señor me ha estado hablando durante todos estos días, porque la soberanía de Dios sigue siendo la misma. Da igual lo que ocurra, cada situación debe convertirse en una oportunidad de dar gloria a Dios. La providencia de Dios llevó a José de una situación inicial de humillación a una situación final de exaltación. Y es extraordinario ver esta escalera, cómo se genera. Fijaros,
hay como 13 puntos que se pueden ver, 13 escalones en ese ascenso a la autoridad completa, a la exaltación del hombre. Fue reconocido como el más sabio y entendido, puesto sobre la casa de Faraón, gobernador de todo el pueblo de Egipto, segundo en autoridad solo bajo Faraón, por encima de toda la nación, con un anillo de autoridad cedido directamente de la mano de Faraón, vestido de ropa finísima, con collar de oro, segundo en la línea de travesía en el carro que pasaba por la gente, quien debía de postrarse ante José. Todas las personas que veían a José debían de postrarse ante él. El principal, sobre todo, un nuevo nombre, un nombre que hablaba de abundancia, Zafnat Panej, y una preciosa mujer egipcia, hija de un sacerdote. Todo un ascenso de la más humillación o de la mayor humillación a la más extrema exaltación. Algo inconcebible para nosotros. Un instante anterior, José estaba en la cárcel, a donde debía de regresar, y al momento era coronado como primer ministro del reino. El poder absoluto de Dios. 13 años después, porque habían pasado 13 años desde que José llegó a Egipto. Y el texto nos lo remarca, porque quiere dejarnos evidencia de que no había sido de un día para otro. José había sufrido muchísimo, había estado la mayor parte del tiempo en la cárcel. Sin embargo, 13 años después de llegar como esclavo a Egipto, en un solo día, Dios transforma su vida y lo exalta sobre toda la nación. Es lo que nos dice el Salmo 105, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera y a sus ancianos enseñara sabiduría. Me hace recordar el texto de busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Puede haber más cambios en la vida de alguien? Los cambios bruscos son críticos para todos. Si el cambio es a peor, la tendencia nuestra es a desmayar, a decaer y a pensar que Dios se ha olvidado. Si por el contrario el cambio es para bien, la tendencia humana es a enorgullecernos y olvidarnos de Dios. Es decir, que Dios siempre sale perdiendo con nuestra perspectiva. Y a veces Dios tiene que poner un aguijón en la carne, como lo hizo con Pablo, para que aprendamos a bastarnos en su gracia. José se mantuvo equilibrado en todos los cambios de su vida, siempre dando gloria a Dios, por muy bruscos que fueran los cambios. De ser el preferido en su casa a ser esclavo, de una posición de confianza en la casa de Potifar a la esclavitud de la cárcel injustamente. Esperanzado con la palabra del copero, pero olvidado por 2 años. De estar encarcelado sin esperanza de salir, a pasar a la autoridad de un primer ministro del reino. Cambios constantes y excepcionales, pero él se mantuvo constante en su Dios inmutable y su vida siempre glorificó a Dios. Y esta es la vida a la que nosotros estamos llamados. La autoridad e inmutabilidad de Dios no ha cambiado. Era la misma con José y es la misma hoy. Todos los eventos de la historia, pequeños o grandes, forman parte de la providencia de Dios. No hay nada que se escape a Él. Ya lo dice Lucas 12, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Si eso es así, ¿cómo no va a tener control de todo lo demás? Y todo es parte del diseño de Dios, de su historia desde el principio. Nosotros vemos la historia de José y casi después de tanto conocer sus historias no nos parece ni asombroso. Pero ¿quién iba a decir que un sueño tan raro de juventud iba a cambiar la historia del mundo y a 2 de las más grandes naciones? Es Dios quien trae los sueños a José, al copero, al faraón.
¿Es Dios quien lleva a José a casa de Potifar? ¿Es Dios quien trae a José a la presencia de Faraón? ¿Es Dios quien ofrece la interpretación de los sueños? ¿Es Dios quien cumple la interpretación de los años de abundancia y de escasez? Porque Dios es Dios. Y es el Dios de cada persona y el Dios de las naciones. El Dios de la historia, utilizando todo para cumplir sus propósitos eternos. ¿No es maravilloso tener este Dios como nuestro Dios? Estamos en manos de Dios y no en manos de los hombres. No podemos confiar, por tanto, en la buena o la mala suerte. Nuestra confianza solo debe de estar en la soberanía y providencia de Dios. José fue probado en gran manera, pero de su servidumbre pasó a ser exaltado. Y así finalizó su vida, en exaltación. Desde los 30 años hasta los 100 y pico que murió, José estuvo en momento de exaltación. Pero esto no nos puede llevar a pensar o a esperar que nuestra vida vaya a ser igual. El diseño y la providencia de Dios es particular. Para cada uno de nosotros, Él tiene un plan y está trabajando en ese plan en tu vida y en la mía. Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, Moisés fue justo al revés, de exaltación a humillación y muerte. No podemos conocer con exactitud cuál va a ser nuestro futuro inmediato o a largo plazo, ni si tendremos que atravesar muchos valles de sombra, como dice el salmista. No tenemos certeza de si nuestra vida irá de humillación a exaltación o de exaltación a humillación. Pero hay un sentido espiritual en el que la vida de humillación a exaltación se va a producir en nosotros, como en Jesús. Esta vida que vivimos aquí es una vida de humillación, de problemas, de angustia, de incertidumbre. Pero estamos confiados en la exaltación de la eternidad con Dios. Cristo se humilló en su muerte, pero fue exaltado en su resurrección. Y esa exaltación la experimentaremos también nosotros en nuestra muerte física, cuando seamos rescatados a la eternidad con Dios. La exaltación en esta vida no es absolutamente nada comparable con la exaltación en la gloria de Dios. Y aunque la primera no es segura, la segunda sí, es segura plenamente. Alguien escribió: puede haber muchas circunstancias penosas en las que nos encontremos, y algunas de ellas pueden incluso ser injustas, como las que José experimentó en su vida. Sin embargo, mientras aprendemos del relato de la vida de José, permaneciendo fieles y aceptando que Dios en última instancia está en control, podemos estar seguros de que Dios recompensará nuestra fidelidad en la plenitud de los tiempos. Al principio de la historia de José, vemos en varios momentos que dice: mas Jehová estaba con José. Y sabemos que es así. Pero también hemos visto que José estaba con Dios. En cualquier etapa de su vida, José se mantenía fiel a Dios. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. La clave del éxito de José en cada situación y en cada circunstancia, en adversidad, en prosperidad, en cárcel, en palacio, la clave era que siempre fue fiel a Dios. La fe de José no era una fe débil, cambiante, así como puede cambiar el viento o nuestra mentalidad. La fe de José era una fe robusta, absoluta en Dios. Su confianza, su lealtad y su sinceridad en el Dios Todopoderoso se podía notar en su vida cada día. Si aún no has depositado tu fe en algo firme que pueda dar sentido a tu vida y en lo que puedas confiar plenamente, puedes hacerlo en este Dios, en este único Dios, en el Dios de José, en mi Dios, que también desea ser tu Dios, el Dios de tu vida. Hoy hemos sido exhortados a vivir en las virtudes de la fe y de la fidelidad a Dios, tal como lo hizo José. Sea lo que te depare la vida, no olvides que vive según la providencia de Dios, que su soberanía es inmutable y que atravieses las circunstancias que atravieses, Dios es tu Dios.
el Dios de las naciones y Él está en control. Que el Señor os bendiga.